Un informe sobre esto, el fallo del juez Alfonso. ¿Qué tenés para decirnos sobre esto? Bueno, primero que es un día sumamente de alegría. Me parece que venir acá y tener que explicar un fallo que hace honor al Estado de Derecho constitucional es un placer. Siempre cuando hemos tenido que hablar de esto hemos venido de atrás, digamos, tratando de revertir toda la operación comunicacional del grupo y las medidas adversas que hemos tenido a lo largo de la causa. Y hubieron dos hechos muy importantes en esta semana. El primero es el dictamen del fiscal federal, que ya en un extensísimo dictamen había más o menos puesto en claro cuáles eran los fundamentos constitucionales para avalar toda la ley de medios audiovisuales, un texto muy rico en aspectos jurídicos, trayendo a colación, por ejemplo, distintos pronunciamientos de la Corte norteamericana respecto del espectro radioeléctrico, de la libertad de expresión. Hay una parte muy interesante que dice que el derecho no es de las radiodifusoras, sino del oyente y el televidente. Ajá. Entonces esto es poner, digamos, el foco en una de las partes, porque parecería que esto simplemente, la libertad de expresión está desde el punto de vista de las empresas comunicacionales, y en este caso no, el derecho está del lado del colectivo social, que debe exigir justamente una ley que permita la transparencia, la diversidad, la pluralidad y fundamentalmente impedir los oligopolios y los monopolios. Ese fue un primer dato que algunos lo han, digamos, minimizado, otros hemos dicho, bueno, la verdad que un buen dictamen, la verdad que auspicia una también buena resolución judicial, y hoy la verdad que hace un ratito, cuando uno pensaba ya tomarse las vacaciones, digamos, el fin de semana para descansar un poco, sí, nos encontramos con esta grata noticia, un fallo que leí un poquitito, porque la verdad que no tuve tiempo, la verdad, de hacerlo en profundidad, pero tiene algunas cuestiones muy importantes que haría falta explicar. Primero, bueno, declara la constitucionalidad de los famosos artículos involucrados 41, 45 y 161, en una, digamos, fundamentación muy sólida, muy convincente, tomando algunos extractos del dictamen del fiscal Uriarte. También revoca la medida cautelar, por fin, ya no tenemos medida cautelar, entonces el 7D, que tanto había convocado el interés de todos, ahora es el 14D. Ajá. Hoy es un día para festejar en ese sentido. Nos corrimos 7 días. Bueno, la postergación de toda, digamos, la maraña judicial que había provocado al grupo se extendió 7 días y hoy estamos en el 14 y el 17 con la aplicación plena de la ley. También lo que hace el juzgado es revocar o modificar esta extensión de los plazos y la abreviación que había fijado la Corte en su momento, el 27 de noviembre, de que todo sea dictado en la inmediatez, con plazos inhábiles, ¿no es cierto?, una sentencia un día domingo. Bueno, eso ya se revocó, volvimos a la etapa normal del procedimiento, y fundamentalmente un punto que quiero aclarar es que seguramente capaz que me van a preguntar, pero antes me adelanto. La apelación del Grupo Clarín, por supuesto que tiene un efecto de suspensión de la sentencia, sí, pero no de la revocación de la medida cautelar. ¿Por qué? Porque la medida cautelar es una medida de anticipación de jurisdicción que se da bajo dos presupuestos fundamentales. Primero, verosimilitud en el derecho. ¿Qué significa? Que cuando un juez lee la petición de la parte, dice, ah, bueno, me parece que tiene una razón bastante sólida para sospechar que en una sentencia definitiva tendrá razón. Por lo tanto, adelanto la jurisdicción, protejo a esta parte para que su sentencia no se torne inaplicable. Y en segundo lugar, el peligro en la demora, ¿no? O sea, una medida cautelar lo que hace es justamente adelantar ese pronunciamiento, porque si aguardamos los plazos del juicio, puede ser que no se pueda cumplir la sentencia. Hoy ha quedado tumbado, barrido, definitivamente desplazado la verosimilitud en el derecho. Por lo tanto, no hay posibilidad alguna, y esto que cualquier abogado que quiera decir lo contrario, la verdad que debería volver a la facultad, porque vamos a escuchar muchas cosas estos días, vamos a escuchar muchas cosas, sí, pero no, efectivamente, cuando se dicta una medida, una sentencia de estas características, donde resuelve la cuestión de fondo y dice esto es constitucional, no hay posibilidad de revertir en la medida cautelar esta decisión. Puede ser apelada, va a intervenir la Cámara, va a llegar a la Corte, pero la medida cautelar se cae. Y otra cosa importante, cuando se cae la medida cautelar, también se cae eso que había dicho la Cámara en forma muy, digamos, certera, que no había sido resuelto en la primera intervención de la Cámara, que es que el Grupo Clarín no tuvo ningún plazo. Por lo tanto, también, una vez que caiga la medida, esto dijo la Cámara el 6 de diciembre, que como no tenía plazos, inclusive ante la caída de la medida, tenía un año más por el artículo 161. Esto es una barrabasada,
dicho en términos coloquiales, es un disparate, que ahora me parece que con esta sentencia también queda clarificado. El Grupo Clarín, a partir del día 17 de diciembre, porque no hay tiempo hoy, porque estamos ya en un, digamos, inhábil administrativo, el 17 ya está en igualdad de condiciones con todos los demás, y el AFCA tiene plena potestad jurisdiccional, no jurisdiccional, sino administrativa, para intervenir conforme lo establece la ley. Y aunque Clarín vuelva a apelar, va a apelar el fallo de Alfonso. Seguramente, seguramente. Pero igual la ley va a estar corriendo. La ley ya está vigente. ¿Por qué está vigente? Porque más allá que el fallo al ser apelado todavía no hay una definición respecto del tema, no hay ya más medida cautelar. Eso es lo importante que hay que entender. No hay medida cautelar. ¿Por qué no hay? Porque más allá que el fallo pueda ser apelado o recurrido, esa recurrencia no inhabilita lo que dijo el juez en términos muy claros. Esta ley es constitucional. ¿Nora? Sí, no, bueno, varias preguntas, algunas informaciones, otras preguntas. Por un lado, me comentaban que el Martín Sabatella está reunido en este momento con la presidenta evaluando, bueno, cómo van a actuar frente a este fallo, ¿no? Porque una de las interpretaciones es que actualmente lo que está vigente es el fallo, cayeron las medidas cautelares y no hay una instancia de apelación hasta el lunes porque el juez Alfonso no habilitó en los días feriados, digamos, revocó esa decisión de la Cámara que lo obligaba a trabajar los días feriados. Sí. Ahora, ¿esto qué quiere decir? Te pregunto, sí. ¿El Poder Ejecutivo, el AFCA, podría aplicar la adecuación de la ley durante el fin de semana, teniendo en cuenta que no está la instancia de apelación todavía planteada por parte del Grupo Clarín? En realidad, la autoridad administrativa trabaja los días hábiles. Si hay alguna decisión administrativa específica que habilite los días inhábiles, puede ocurrir, pero en principio te diría que no. De todas maneras, aunque a las 7:30 del día lunes 17 el grupo apele, no pasa nada. Se aplica igual. No pasa nada. ¿Por qué? Porque se cayó la medida cautelar. Y más allá, insisto, que la sentencia se suspenda sus efectos por la interposición del recurso, no hay medida cautelar posible que subsista o se extienda más allá del día de hoy. Ahora, pero la suspensión de los efectos de la sentencia, ¿qué implica? Entonces, si no tiene nada que no hay ninguna definición respecto de la cuestión de fondo. Pero sí hay una definición respecto de que el grupo ya no tiene la cobertura de la verosimilitud del derecho que entendió en su momento Carbone y fue confirmado por la Sala Primera y por algún sentido por la Corte respecto de lo que, como dije al principio, cuando hay una medida cautelar y uno presenta argumentos sólidos en virtud del cual lo que impugna parece que está bien impugnado, eso implica la posibilidad de una medida cautelar. Como ya eso se cayó, porque el juez de la causa dijo esta ley es constitucional, ya no hay verosimilitud en el derecho, no hay ninguna verosimilitud. Por eso, la apelación suspende la aplicación de la sentencia. ¿Sí? Pero la ley está plenamente vigente porque hoy no hay ninguna cobertura judicial de carácter cautelar que implique o que impida la aplicación de la ley. Ahora, ¿no es interpretable, digamos, lo de la caída de la cautelar? Porque lo que había dicho la Corte era que, bueno, que la cautelar se terminaba cuando hubiera sentencia firme. No, la Corte no dijo. La Cámara, perdón. La Cámara. Sí, no. ¿Y podemos decir que esto no es sentencia firme? No, dijo sentencia definitiva, no firme. Eso también tiene que ver con la mala comunicación que se ha establecido. Yo he discutido con colegas en algunas radios o televisiones que han dicho disparates con respecto a esto, ¿no? Poniendo en boca de la Cámara cosas que no dijo y también en boca de la Corte. Entonces, la Cámara dijo sentencia definitiva. ¿Qué es una sentencia definitiva? No es la que no admite recursos, sino una sentencia que resuelve la cuestión de fondo, que hay sentencia definitiva en primera instancia, como esta, en la Cámara de Apelaciones y eventualmente en la Corte. Eso es definitivo. Por lo tanto, dictada la sentencia definitiva que resuelve la cuestión de fondo, entonces ahora se terminó la medida cautelar. Esto ya es una sentencia definitiva. Exactamente, pero no se terminó por lo que dijo la Cámara, se terminó porque el propio juez dijo, se revoca toda medida cautelar. El juez de la causa dijo eso. O sea, en el fallo aparece... Punto 2 o 3 del resolutorio. Lo que pasa es que ahí me parece que hay me parece que lo que hay que celebrar finalmente es que la cosa empieza a aclararse, creo yo, no tanto por si se cae la cautelar, no se cae la cautelar, toda esta cuestión más jurídica que ustedes entienden, sino porque tuvimos el otro día un dictamen de un fiscal en la cuestión de fondo, que era a lo que teníamos que llegar de una buena vez, porque la cautelar es como una especie de nube, como una cortina de humo que no te permite llegar a lo importante. Dictaminó el fiscal y ahora tenemos una sentencia del juez que habla de la cuestión de fondo. Pero me parece a mí que, por eso también aclara el panorama, porque esta cuestión de la sentencia definitiva, el mismo Zaffaroni sugirió que había una trampa ahí.
Sí. O sea que aunque la explicación que vos das sea la correcta, uno tiene que leerlo en código político. Entonces, la Cámara fue ambigua y Zaffaroni dijo, son ambiguos y guarda con eso. Y la Corte también fue ambigua en muchos de sus planteos, porque si no hubiera habido esa ambigüedad, no hubiéramos llegado tampoco hasta acá. Pero no me cabe ninguna duda, justamente, el concepto de sentencia definitiva es un concepto del derecho procesal, que lo conocemos nosotros que trabajamos de esto. Pero cuando yo te digo vos sentencia definitiva, ¿vos qué entendés por sentencia definitiva? Claro. Entonces, ojo, a los efectos de, digamos, del público en general, cuando se presentó esto comunicacionalmente se dijo sentencia, y lo explicaban así los colegas constitucionalistas, que estimo que derecho procesal han estudiado en la facultad. Entonces dijeron, no, sentencia definitiva es la de la Corte. No, señor. Eso no es saber derecho procesal. Y la verdad que me indigna que muchos colegas con muchos pergaminos supuestamente obtenidos a lo largo de su enseñanza en la facultad digan esto, porque eso implica que están haciendo una tergiversación de los términos de la sentencia apoyando un interés de parte que es el Grupo Clarín. Yo quisiera agregar una cosita que está en el fallo, dos cosas. Una, que dice el juez la cuestión del derecho, digamos. Él toma también esta idea del dictamen del fiscal de que el derecho a la comunicación es de los ciudadanos. Él dice puntualmente la palabra ciudadano, sí. Me parece que eso es importante. Por otro lado, el tema de la revocación de licencias. Dice el fallo que el Estado tiene la potestad de hacer eso, porque justamente, dice en una parte también, estamos diferenciando entre espectro radioeléctrico y lo que es la prensa común, el papel, o sea que acá el Estado tiene una potestad, lo puede hacer. Y en una partecita, que yo leo como una chicana, digamos, me parece de parte del juez Alfonso y que me divierte en eso, hablando de la cuestión de la libertad de expresión, dice que no puede censurarse y demás, y cita un caso de censura que fue el de la película La Última Tentación de Cristo, que quien la censuró fue el juez Carbone, que fue el que le dio la cautelar a Clarín. O sea que yo ahí leo como una especie como de chicanita que le tira a Alfonso, que me pareció muy divertida. No sé si venía a cuento o no, pero me pareció que aportaba a la discusión más caliente. Darío, ¿querés decir? Sí, yo estoy más con haciendo un análisis durante todo el proceso, por ahí más filosófico, que es de dónde provengo. Para eso te traemos. Pero que me hizo acordar fuertemente a lo que piensa Derrida de la relación entre el derecho y la justicia, que está bueno recordarlo cuando tenemos estas situaciones límites, ¿no? Los derechos positivos son una cosa, la justicia es otra. Los derechos positivos son imperfectos, son transformables, son mutables, son abiertos, hay que pelearlos, hay que democratizarlos. Es probable que nunca nos pongamos de acuerdo todos los ciudadanos de una sociedad en lo que es el fondo de un derecho positivo. Ahora, la justicia es otra cosa. Derrida la pone casi en un lugar, les diría, teológico, entre comillas, como diciendo, es una discusión filosófica acerca de lo que es la justicia. Ahora, tomamos partido. Digo, yo no creo que no creo que se pueda hablar de una justicia que no tenga como propósito la emancipación de los más débiles. Y entonces, todo derecho positivo podemos discutir, digamos, si está bien ejecutado o no está bien ejecutado, pero en el fondo no hay que nunca olvidarnos la pregunta esencial, que es, con las decisiones de fondo, ¿no? ¿Se está emancipando el más débil o no? ¿No? ¿Se está profundizando el lugar para esas minorías que quedan afuera, para los que históricamente han sido derrotados? Digo, la justicia es la justicia de la historia y tiene que ver con eso, con la posibilidad de los que históricamente en los procesos sociales han quedado afuera tengan lugar. Entonces estamos hablando de una decisión que se está tomando, ¿no?, desde el derecho, que tiene que ver con una ley de la dictadura que realmente me parece que, llegado este momento, hay algo de la justicia que se está vislumbrando, ¿no?